Julio, 2025. El gobierno de Bukele fue otra vez centro de polémicas tras la aprobación por parte del Senado de la anulación del límite de períodos que podría tener un presidente, pasando de solo 2, a ser totalmente ilimitados. Muchos catalogaron esto como un antecedente dictatorial de Nayib Bukele, que en ya su segundo período con el cargo, casualmente se aprobó esta ley, lo que le da vía libre, para una candidatura para el período de 2027. Ahora bien, esta no es la primera vez que Bukele es acusado de ser un tirano, todos recordamos la aniquilación de las pandillas que llevaban aterrorizando por décadas al país, que a pesar de ser el mayor logro de su gobierno, también es el más polémico por las acusaciones de violación de derechos humanos. Además de ser acusado de perseguir y boicotear a sus opositores. Pero, a pesar de mostrar obvias conductas dictatoriales, que pueden significar el fin de la democracia en El Salvador, Bukele tiene uno de los índices de popularidad más altos de la región, superando el 80%, claro está, con algunos altibajos con el pasar de los años. Entonces, tenemos a un tipo en el poder que a pesar de amenazar la democracia, que es en la visión occidental el mejor sistema de gobierno, pero la gente igual está contenta con él. ¿Por qué los salvadoreños no se dan cuenta que tienen a un posible tirano como presidente? ¿O es porque prefieren en realidad a un tipo que sea un buen gobernante por unos 20 años, que a 5 que gobiernen pésimo o regular en esa misma cantidad de tiempo? Esto no es algo exclusivo de los salvadoreños, en los 200 años que hemos tenido de una Hispanoamérica independiente, han habido dictadores que con mano de hierro, cabe aclarar, han llevado a un gran desarrollo a su respectivo país, que casi nunca vimos en nuestros gobiernos democráticos. Porfirio Díaz, Marcos Pérez Jiménez, Rosas, y unos cuantos más, son ejemplo de caudillos que a pesar de sí tener su base de haters, son bien recordados y reivindicados por algún sector de la población. Y un tipo que se hizo esta misma pregunta, es uno de los ensayistas políticos más polémicos del siglo XX latinoamericano, el apodado apologistas de dictaduras, Laureano Vallenilla Lanz, que escribió el libro que podría explicar esa necesidad latinoamericana de tener un dictador, Cesarismo Democrático, mismo que analizaremos en esta oportunidad. El análisis está hecho tomando varios de los puntos de los que en mi opinión, son los más importantes del libro, por lo que cabe aclarar que a pesar de que sí intentaré plasmar en su totalidad, las ideas expuestas en la obra, no es un resumen como tal. Empezaremos por uno de los puntos más polémicos del libro, y que a simple vista puede que no tenga que ver mucho con el tema del video, pero en realidad sí. El primer capítulo tiene el nombre de... Aquí Vallenilla rompe con años y años de desconocimiento sobre lo que fue la guerra de independencia, y es el hecho de pensar que el conflicto fue uno de nuestros países contra España, cuando fue más una guerra civil. En la que sí, la península estuvo involucrada, pero para ella hubiese sido imposible mantener tantos años de guerra en lugares como Venezuela y la Nueva Granada, con únicamente tropas españolas. Y además no solo dijo esto, sino que se atrevió a decir que en un principio el ideal independentista era bastante impopular, entre la mayoría de la población, razón por la que el grueso del ejército realista estaba conformado por mestizos, negros, pardos, indios, y las clases bajas en general. Pero Vallenilla, no solo dice que nuestra guerra no fue solo de independencia y civil, sino que también la denominó como una guerra de clases y racial. Debido a que un componente para el ingreso de las castas más bajas de la colonia al bando realista, fue por resentimiento a los criollos, quienes funcionaron como la élite local en todos los años de la colonia, además de ser los principales artífices de la revolución. Vallenilla argumentó que el intento de las revoluciones hispanoamericanas, en adaptar los mismos principios de igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, fue, citando sus palabras, un error de psicología. Porque desde el momento en el que se anulan las trabas sociales, que habían generado tanto resentimiento entre las clases populares, mientras se le da una oportunidad de venganza, pasará lo que pasó en Venezuela, donde llegó a ser el frente más violento de toda la guerra, gracias a los resentimientos que se dieron durante siglos. Y un sujeto que puede ser la misma personificación de todo este odio y violencia que se movió durante esta época, es José Tomás Boves, uno de los personajes más mencionados dentro del libro. Boves fue un general español que después de haber sido arrestado por contrabando a la Capitanía General de Venezuela, se trasladó hacia los llanos donde se adaptó rápidamente a las costumbres de los locales, convirtiéndose en alguien muy querido en el área. Se haría dueño de una pulpería, y participó en el contrabando de ganado junto a negros e indios, quien trataría como iguales.
El problema vendría cuando llegó la proclamación de independencia y el inicio de la guerra, ya que a pesar de ser indiferente a la situación fue arrestado por los patriotas, donde probablemente fue torturado con azotes. Y posteriormente cuando fue liberado por tropas realistas, juró lealtad al rey de España, y se convirtió en una pesadilla para los patriotas. Y llegando al segundo punto del video, al que llamaré En la guerra, Boves se convirtió en el líder de un enorme ejército conformado por las castas más bajas de toda la colonia, las cuales constituían la mayoría de la población. Todas unidas no por una cuestión ideológica, más bien por todo lo que representaba su figura, y el ya mencionado resentimiento a la élite. Boves supo cómo liderar las hordas llaneras, llegando a redimir a los esclavos de la servidumbre, y tratar a todas las castas más marginales como iguales, además de colocar a los ambos en las más altas jerarquías militares. Incluso, el historiador Juan Vicente González llegó a llamarlo como el primer jefe de la democracia venezolana, y Vallenilla se refirió a él como un hijo legítimo del medio, que a pesar de haber nacido en España, era tan llanero como José Antonio Páez, y tan americano que fue el primer arquetipo de un cierto tipo de político, que hasta el día de hoy vemos en nuestros países. Y es que, tampoco era el mayor admirador de España, llegó a desconocer órdenes directas de las autoridades, y la extrema crueldad de la Legión Infernal, aterrorizó a los altos mandos realistas. Citando a Vallenilla. Luchó no a favor de España, sino en contra de los insurgentes, que lo eran en su concepto, todos los criollos blancos, y así se hizo el ídolo de la gente de color, a la cual adulaba con la esperanza de ver destruida la casta dominante. Una de las mayores pruebas de que en realidad la Legión Infernal no perseguía idealmente los intereses del rey de España, es que, después de la muerte de Boves, otro caudillo ocupó su lugar. José Antonio Páez. Solo bastó un hombre para hacer cambiar de bando a los terribles llaneros que atacaron a las ciudades venezolanas a liberar la mitad del continente. Solo bastó un hombre fuerte, igual que ellos, que a base de liderazgo y promesas convirtió a los bárbaros en héroes. Hombres que hoy son recordados como próceres de la patria como Negro I, y el coronel Rondón, fueron antes soldados realistas, que patriotas. El mismo Bolívar, mostró miedo sobre lo que podrían hacer los llaneros, no en la guerra, sino en la paz. Porque si a la muerte de Boves, fueron capaces de cambiar del bando realista al patriota, que evita que se vuelvan a cambiar de bando. Además, durante la guerra, Páez le había prometido a los llaneros que a cambio de unirse, recibirían por igual tierras en el estado Apure, y otros lugares del llano, cosa que no les fue cumplida en su totalidad. Y en su lugar, muchos de los caudillos se quedaron con estas propiedades, iniciando el latifundio de las tierras, lo que fue un factor para que Venezuela se convirtiera en un caldo de infinitas guerras civiles, después de la disolución de la Gran Colombia. Y sí, repitiendo el mismo revanchismo histórico que hubo en la independencia, y el eterno conflicto de la élite contra las clases bajas, que aún vemos hoy en día. Por lo que ya con esta información podremos ir al siguiente punto, llamado. Es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta, el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aún el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las primeras etapas de integración de las sociedades. Los jefes no se eligen sino se imponen. La elección y la herencia, aún en la forma irregular en que comienzan, constituyen un proceso posterior. Durante los últimos años de la Gran Colombia el riesgo inminente de separación y los rumores de una posible guerra civil, eran cada vez más próximos. Venezuela estaba sumida en la miseria, y el liderazgo de Simón Bolívar era cada vez más cuestionado. Y es que para muchos del pueblo venezolano, exaltado por sus triunfos militares, el Libertador aún era un recuerdo de la antigua élite criolla que gobernó la colonia, colocándolo lejos de aquel molde representativo que las masas populares desean. Bolívar, como dice Vallenilla, fue una figura tan grande que no cabía en el molde representativo de alguna de las nacionalidades de los países que gobernó. Páez surgió como el encargado de ocupar esa personificación del pueblo que no pudo llevar Bolívar. Páez había llegado desde lo más bajo de la jerarquía colonial, como la mayoría de los llaneros, era tosco, no tenía un mínimo conocimiento de cultura y era analfabeta, e incluso no comía contenedores hasta la llegada de la Legión Británica, de quien copió sus modales y educación.
y como presidente fue lo que Vallenilla describió como un auténtico hombre de Estado, que supo gobernar el país, imponiendo orden después de la anarquía. Además de hacer florecer la intelectualidad y cultura venezolana, independientemente de la opinión de estos intelectuales. Probablemente gracias a la experiencia con Simón Bolívar, dejó que los hombres que él creía superiores intelectualmente que él, actuaran en sus respectivas áreas. Y que a pesar de no iniciar la reconstrucción económica que vendría casi un siglo después, fue el que dio los cimientos de una Venezuela como un Estado organizado. Por lo menos hasta la Guerra Federal, donde se repitió la misma problemática de las dos clases enfrentadas que me referí antes. Y este gobierno de Páez, junto a todo lo que hemos visto en el libro, le sirvió como base a Vallenilla para escribir el capítulo llamado Aquí adopta el pensamiento del sociólogo venezolano Gilford Toule, para decir que, las constituciones no pueden ser obras artificiales, escritas así como así, deben ser adaptadas conforme al pueblo que van a regir. Y el gobernante que más entendió esto, fue el libertador Simón Bolívar, al escribir la Constitución boliviana. Constitución por la que todos los liberales de la época pusieron el grito al cielo, porque según ellos, traicionaba los principios democráticos y republicanos por los que lucharon, acusando a Simón Bolívar de tratar de proclamarse un tirano. Pero lo que no entendieron ellos a tiempo es que, una constitución debe estar adaptada a la naturaleza, psicológica y geográfica de un pueblo. Hispanoamérica, está compuesta por pueblos únicos en el mundo, por lo que no puede regirse por leyes que escribió un intelectual francés del siglo XIX, para Francia. Lo dijo el mártir de la independencia de Cuba, José Martí. La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos orientales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 19 siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyes no se desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es, allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien. El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, o aquel estado apetecible, donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo, que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos propios del país. Y puede que el proyecto político del Libertador fracasara, con el derrocamiento de la Constitución en Perú, y en Bolivia, y en su renuncia a la presidencia de la Gran Colombia, pero más temprano que tarde se demostró que el Libertador estaba en lo correcto. Vallenilla hace una recopilación extensa de gobernantes desde México, hasta la Argentina, que funcionaron como caudillos que a pesar de no ser los más democráticos, lograron imponer el orden necesario frente a la anarquía. El venezolano Juan José Flores en Ecuador, Gabriel García Moreno en el mismo, en especial este último. Menciona que el caso de Paraguay es uno, en que en la independencia, se pudo haber desatado una violencia similar a la de naciones como Venezuela. Pero gracias a presidentes como el Dr. Gaspar de Francia, y Francisco Solano López, hubo un orden que evitó tal nivel de caos. Y siguiendo con el cono sur, habla de Argentina argumentando que igual que Venezuela, gracias a su situación geográfica de grandes llanuras, la hace tierra de pueblos seminómadas, y por lo tanto de caudillos, poniendo como ejemplo a Rosas. Desde el momento en el que se publicó Cesarismo Democrático, se convirtió al instante en una tesis muy polémica. O sea, en su año de publicación, 1919, Venezuela se encontraba en medio de la dictadura más larga de toda su historia, la de Juan Vicente Gómez. Por lo que no muy pocos escritores nacionales e internacionales, lo acusaron de ser un apologista de la dictadura, y comparando el libro, con El Príncipe de Maquiavelo, a lo que él respondió: quisieron ofenderme y han hecho el más grande elogio de mi vida como escritor. En cuanto a su influencia, el libro fue leído por fascistas europeos, incluido por el para nada conocido Benito Mussolini. Y en Venezuela, a décadas de su muerte, el presidente Rómulo Betancourt lo calificó como el máximo representante de la prostitución intelectual del país, mientras que Marcos Pérez Jiménez admitió en privado que la obra de Vallenilla fue importante para la construcción de su nuevo ideal nacional.
Y en mi opinión, creo que a pesar de que la tesis de Vallenilla hoy en día puede ser calificada de muchas cosas digamos que no muy buenas, tiene un componente de verdad. Es cierto que los pueblos hispanoamericanos tienden a ser amantes del populismo, y de un sujeto carismático que tenga las características del mismo pueblo. Incluso en países donde la democracia está consolidada, como Argentina, está el caso de Milei, que a pesar de predicar todo lo contrario al autoritarismo, no ser militar, y no predicar una ideología nacionalista, cumplió durante un tiempo su función como caudillo, logrando atraer a las masas populares, surgiendo como un contra al status quo de la política argentina. O el caso del chavismo, donde Hugo Chávez llegó al poder, haciendo prácticamente lo mismo que hizo Boves. Pero creo que el mayor ejemplo de lo que puede pasar si un sujeto como el buen tirano de Vallenilla llega al poder es Nayib Bukele. Hablamos de un tipo que con una gran popularidad de la población, actuó con mano de hierro frente a la anarquía que asolaba a su país. Enfrentado con políticos y organizaciones democráticas, que parecen no querer entender que no se pueden aplicar las leyes de derechos humanos, de un país europeo o de Estados Unidos, a un país con las características del Salvador, donde abundaban megapandillas criminales, que cometieron todo tipo de crímenes a la población. Y bueno, según cómo van las cosas, Nayib Bukele parece ser el hombre que gobernará El Salvador por unos cuantos años más, actuando como un dictador elegido por el pueblo. Pero bueno, dime tú qué piensas. ¿Hispanoamérica necesita un dictador? ¿O hay chances de tener buenos gobiernos democráticos? Hasta la semana que viene.